En los capítulos anteriores se vieron los elementos de la educación de la salud, sus componentes y cómo se enmarca en la prevención de enfermedades y promoción de la salud. Enfatizar que la invitación a un cambio de conducta favorable a la salud se deben considerar las condiciones del bienestar, como la seguridad social, vivienda, educación, trabajo, entre otros. Es muy difícil pretender, entonces, que las personas le estamos enseñando a lavarse bien las manos con agua y no tengan agua, por ejemplo, para hacerlo. Enfatizar que el aprendizaje en las personas adultas interviene en la percepción, la comunicación y la motivación de la persona. Como reflexión, transcurrido casi 3 meses de la pandemia por coronavirus en Chile, y en que los indicadores aún muestran que el contagio se propaga rápidamente, poniendo a prueba la capacidad asistencial del sistema de salud. Este es el llamado extremo que hace un profesional de la salud frente a las personas que aún no toman conciencia de esta enfermedad. Chile no ha enfrentado en más de un siglo una situación como esta. Ustedes no lo han visto, sus padres no lo han visto, sus hijos no lo han visto. Llegó la hora, se acabó el tandeo, pongámonos serios y tenemos que dar lo mejor de nosotros, por favor. Pido disculpas, pero me salió del alma, es que enterarse la cantidad de casos, imagínate, uno ya estaba asustado con que eran 1.600 casos y de un día a otro 2.600. ¿Cómo decirle a la gente que no hay segunda oportunidad? O lo hacemos bien ahora o ya no. Uno no puede darle oportunidades a este virus. Entonces, disculpen que me haya salido un poco fuerte, qué sé yo, pero es que ver esas cifras me conmocionó y no tenía otra forma de decirlo. Tal conducta es mucho más habitual de lo que se cree. Las y los maestros nos encontramos a diario con un grupo de estudiantes que no se adhieren a normas, no tienen límites, no tienen solidaridad. Podríamos suponer que son los que aprenden de esta generación de los padres y madres sin conciencia social. Por lo tanto, esto es mucho más profundo en que se ha mantenido esta forma de aprendizaje por décadas. Por lo tanto, no vamos a poder ahondar en esas determinantes sociales si es que no hay cambios estructurales. Y cualquier cambio social, incluidos los resultados propios de mis estudios, se mueven como en 3 tercios. Un tercio no necesita el coronavirus para cambiar o para tener, y por cambio me refiero a tener niveles más altos de conciencia. Hay otro tercio que con coronavirus, con guerra mundial, con muerte de familiar, no va a entender nunca nada. Y no va a entender nunca nada no porque sean tarados, sino que porque lo más probable es que tengan mucho miedo al cambio de conciencia. Y les dé mucho miedo tomar contacto con lo que de verdad puede pasar con el coronavirus a nivel mundial. Entonces la gente que sale en cuarentena, que no sabe si está contagiado o no, pero que le da lo mismo, que no porque no sean ni solidarios, sino que porque hay gente que tiene mucho miedo a tomar conciencia que hay niveles superiores del darse cuenta y que de alguna manera esa conciencia nos va a llevar, nos guste o no, a cambios reales en mi vida. Está preparada para cambiar conductas de conciencia. Y hay otro tercio, que es el que a mí me interesa y por el que yo trabajo incansablemente todos los días, que es el tercio del medio, que puede en este coronavirus moverse hacia un lado o moverse hacia el otro, que puede subir un nivel de estado de conciencia y efectivamente va a cambiar su vida después de este proceso, o puede llenarse de miedo y moverse al tercio. Como
como dijo la psicóloga en el video, la población la podemos dividir en tercios. Llevándolo a un área más técnica, tenemos acá la campana de Gauss, donde está distribuida la población en esta curva. El primer grupo no va a requerir una gran sensibilización para asumir una conducta saludable. Luego tenemos este grupo que sí va a requerir una intervención, pero es un grupo relativamente cautivo, donde usted lo tiene ya sea en un programa, una mujer con lactancia materna, grupo adulto mayor, control niño sano, en el cual tiene distintas posibilidades en el cual usted entregarle un mensaje, invitación a talleres, porque ya sabemos que la atención primaria organiza, ¿cierto?, a través de distintos programas a la gente y lo invita a distintas sesiones educativas. Y este otro grupo en el cual no está interesado a cambiar. Por lo tanto, los esfuerzos en este grupo no deben ser muchos. Tiene que ser una sensibilización a través de una información básica, a través de las noticias de la televisión, mantener la temática siempre vigente, porque si no se escuchan noticias, esta persona piensa que no se acabó el problema. Luego, yo quisiera relacionarlo con la experiencia del concurso Déjalo y Gana años atrás, que cada 2 años hacía la invitación a los fumadores en el mes de mayo a dejar de fumar, y era un concurso como forma de incentivo, que se vio como resultado acá en el país que el 70% de las personas que concursaban adherían a dejar de fumar y un 30% no lo hacían, que podría ser cierto análogo al grupo de la curva que vimos en la lámina anterior. Se establecieron algunas etapas que podrían ser consideradas en la pandemia del coronavirus, cómo las personas van adquiriendo, aceptando nuevas conductas. Tenemos la precontemplación, que son aquellas personas que no quieren cambiar. Por lo tanto, mi esfuerzo no deben estar acá. A esas personas sí mantenerlas informadas, tratando de ser permanentemente a través de, ya decíamos, de noticias, de artículos. Y el otro grupo, que sería el 70%, que está en la etapa de contemplación, preparación, acción y mantención. Para todos ellos hay un protocolo. Por lo tanto, son las personas que sí van a aceptar el cambio, pero que en algunas etapas pudieran tener alguna dilatación, u otras van a avanzar mucho más rápido. En la pandemia ya sabemos que no podemos reunir a las personas en un establecimiento de salud, no las podemos convocar, por lo tanto, toda acción tiene que ser en terreno. Como estas educaciones son fuera del contexto del establecimiento de salud, tenemos que preguntarnos primeramente dónde vamos a generar esa educación. Podría ser una de las familias o círculo cercano de la persona contagiada. El lugar laboral donde se desempeña este contagiado. Por ejemplo, las funerarias, que están con un gran problema del manejo y el transporte de los fallecidos. Los servicios asociados, los servicios sanitarios asociados a ellos. Por ejemplo, los agentes que disponen y movilizan los artículos de primera necesidad y de servicios básicos. Todos ellos necesitan a lo menos información básica para el cuidado de no contagio. Las ollas comunes que se han habilitado en las poblaciones, producto, ¿verdad?, del hambre que están viviendo los pobladores. También podemos focalizar en aquellos condominios, lugares donde viven los funcionarios de salud y que están siendo discriminados. Los centros de adulto mayor, los ELEAM,
Tenemos una otra gran área que no lo vamos a desarrollar en esta oportunidad, el área de capacitación institucional, es decir, todas aquellas personas que tienen que ser habilitadas para prácticas y conductas de atención de pacientes críticos, por ejemplo, o todas aquellas personas que tienen que ir a hacer visitas domiciliarias para visualizar, ¿cierto? y poner en práctica algunas recomendaciones en salud, por ejemplo, o la seguridad pública. Para conocer los elementos básicos de las unidades de programa educativo, hago la salvedad que lo que voy a nombrar ahora es para una situación tradicional en un consultorio. Yo voy a nombrarlos, pero algunos de ellos van a quedar fuera en esta estrategia de la pandemia, porque como ya se decía, no puede obedecer a sesiones programadas, sistemáticas durante el tiempo, porque no están las condiciones para eso, pero sí cada vez que se hagan visitas domiciliarias al mismo lugar de los que ya se habían determinado o se habían propuesto antes, sí ir reforzando e ir subiendo la jerarquía de niveles de conducta que nosotros pretendemos con ese grupo. El primer elemento es la justificación, el diagnóstico que tenemos en relación al conocimiento, a las prácticas que tiene ese grupo de personas. Bueno, acá tenemos el problema que se nos dio o se publicitó por la televisión, es que dentro del mapa epidemiológico, que es un insumo, un instrumento de diagnóstico, en esta pandemia pareciera ser que ha sido criticado. No todos tienen acceso a ese mapa epidemiológico. Se centralizó y los alcaldes, como parte de la red de atención de salud, lo estaban exigiendo. La verdad es que yo desde la parte educativa no sé qué se resolvió, pero antiguamente un mapa epidemiológico era parte fundamental del diagnóstico. ¿Para qué hacemos esta educación? Corresponde o da respuesta a los objetivos. Yo no puedo hablar de educación si que digo yo le enseñé a tantas personas, yo informé a tantas personas. No, lo que yo debo detectar es qué logré en las personas. De ahí se va a detallar. ¿A qué grupo? Bueno, en este caso está enfatizado, ya decíamos, a las familias que tienen el problema de la persona que está con la enfermedad, entorno laboral, etc. Ya considerar los temas. Los temas, bueno, habría que priorizarlos, por ejemplo, en el manejo de autocuidado, cómo hacer la práctica preventiva en un entorno laboral, si es que la persona tiene que ir a su lugar de trabajo, entre otros. El cómo, bueno, acá es dentro del entorno laboral, vamos a tener personas que se van a agrupar, pero manteniendo la distancia social, con las medidas de seguridad y tratando de velar de que no sea la única vez que se encuentre con ese grupo de personas. Si nosotros no tenemos garantía de que vamos a seguir con ese grupo, entonces tiene que ser una información muy básica. No podemos pretender pasar toda la información de una sola vez. Hay que priorizar. Referente a medios audiovisuales, también va a ser la excepción esta vez porque con toda dificultad de dineros que hay y de presupuesto, ya no se podría, por ejemplo, gastar en folletería, que es lo más usado dentro de los establecimientos de salud. Por lo tanto, invitar a las personas a visitar páginas, por ejemplo, si es que tienen acceso a internet. Si el consultorio o el establecimiento de salud tiene como para hacer volantes, folletería, destacando algunas recomendaciones con acciones más locales, porque tenemos lo del Ministerio de Salud, folletería, volante, con aspectos muy generales. Eso queda a criterio local. Posiblemente basta con la información que se da en televisión o lo que se está dando por internet.
o también por las radios, que son buenos medios también de difusión. El cuándo, bueno, ahí se tiene que estipular con las bases. No se puede llegar en forma improvisada cuando la persona o está participando de una olla común o está con algún problema de logística en la casa. Lo ideal es que siempre sea con previo aviso de común acuerdo. Y finalmente, cómo conocer lo aprendido, es decir, nosotros cómo rescatamos o cómo nosotros vamos a retroalimentarnos de que la persona va a considerar esa práctica saludable que nosotros queremos que adquiera. Había mencionado una pequeña profundización de el para qué, es decir, los objetivos educativos. Cuando nosotros hablamos de los objetivos educativos, nos referimos al área del comportamiento. Estas tienen 3 áreas: la cognitiva, la psicomotora, la afectiva. Generalmente nosotros comenzamos con la cognitiva, que son los conocimientos. Yo le pregunto a la persona, ¿qué sabe usted del coronavirus? La persona menciona. ¿Qué sabe usted cómo lavarse o dígame cómo se debe lavar las manos? ¿Qué elemento? La persona va diciendo. Yo subo al otro nivel psicomotor, la práctica, cuando yo veo que la persona hace esa acción y voy detectando si hay algún error, algo que reforzar o felicitarla por lo que está haciendo bien. Y la afectiva tiene que ver ya si esa persona lo pone en práctica en su vida diaria, que es lo más difícil de evaluar, porque cada cierto tiempo la visita domiciliaria nos va dando luces de que la persona adquirió esa práctica. Mientras nosotros nos movemos entre el área cognitiva y psicomotora, se utilizan objetivos más bien básicos. A medida que nosotros vamos avanzando en el cumplimiento y vamos observando que la persona va adquiriendo objetivos o conductas más complejas, nos vamos moviendo hacia la área afectiva. Los objetivos educativos son las conductas entonces que queremos lograr. Cuando nosotros establecemos un programa educativo debemos establecer los generales, que son complejos y que se alcanzan a largo plazo. Los específicos son observables y tienen mayor nivel de precisión. Generalmente alcanzan una sola conducta y se alcanzan en plazos breves. Por lo tanto, se insiste en que si usted tiene encuentro una sola vez, por ejemplo, con una junta de vecinos, para organizar la distribución de alimentos, sacarle mejor partido a ese alimento que se está recibiendo, no pretenda entregarle toda la información de una vez, ni que reconozca todos los síntomas de una vez. Lo ideal es que procure tener más encuentro con ese grupo. El cómo educar, si usted solamente se dedica a hablar y la persona a escuchar, de todo lo que usted le dijo, solamente va a retener el 20%. Si usted diseña este aprendizaje con prácticas, que la persona lo haga, lo repita, se dé cuenta de lo que está haciendo mal, de lo que está haciendo bien, esa persona va a adquirir el 50% de aprendizaje. Y si esa persona usted en un programa más sistemático lo va sometiendo o lo va invitando a práctica un poco más compleja, en el sentido de que tiene que intervenir mucho más habilidades en esa práctica, se logra el 70%. Con respecto a las técnicas grupales, no lo voy a ahondar porque en la pandemia ya decíamos de que no podemos reunirlo en el establecimiento de salud, donde generalmente los talleres son la principal técnica, pero recordar que son metodologías del aprendizaje del adulto, que son más bien participativas, basadas en experiencia, basadas en análisis y resolución de problemas y centrados en el participante. Vamos a dejar de lado las técnicas para quizás en otro momento
de mayor normalidad. Y dar énfasis entonces que la evaluación educativa consiste en determinar en qué medida se han logrado cada uno de los objetivos, pero también todos sus componentes. O sea, no solamente decir lo pasamos bien en esta actividad, la persona aprendieron, encontraron todo muy lindo, no. Eso es una percepción. Yo tengo que, ya sea con una lista de cotejo, con observación directa, debo dar cumplimiento al objetivo educativo que yo tenía para esa ocasión. Si no se puede con una, mientras menos intervención tenga yo, tienen que ser objetivos mucho más simples. A medida que yo voy alargando y haciendo acciones mucho más permanentes y sistemáticas con ellos, se van complejizando. Todo el proceso tiene que ser evaluado. Bien, y con esto termino y me despido del ciclo de educación para la salud. Hay muchos más temas por tratar. Posiblemente en el canal esté abordando ahora entornos medio ambiente confortables, en el cual les tenga alguna sorpresa por allí. Nos encontramos en el próximo video.